bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Trabaja tu Dinero. Yo soy Patricia Malagón, periodista y asesora financiera, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Bitcoin. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué podría pasar con este activo? Y antes de empezar con el análisis, lo que yo os quiero decir es que si hay un activo del que yo creo que os puedo hablar con una mayor conciencia, con un mayor análisis, es precisamente Bitcoin. Y os cuento una breve anécdota. Yo empecé a seguir el mercado de Bitcoin en el año 2017, un poquito antes, yo creo, incluso cuando trabajaba como periodista financiera, y de hecho una de las primeras noticias que yo escribí sobre Bitcoin es que este superaba el precio de la onza de oro, que por aquel momento ambos estaban en unos $1000 y pico, imagínate. Y por desgracia no compré, así que fue una gran equivocación sin duda en ese momento. Pero el caso es que desde aquel momento a mí me cayó el encargo de seguir y de cubrir el mercado de las criptomonedas en general y de Bitcoin. Por tanto, llevo bastante tiempo siguiéndolo, y no solo eso, de hecho he recibido 2 nominaciones en los premios Rankia a Mejor Trader Auditada del año, tanto por el año 2023 como por el año 2024, gracias a una estrategia de inversión que he hecho con Bitcoin. Por tanto, es un activo que yo le he dedicado mucho tiempo, le he dedicado muchas horas, y os quiero contar un poco tanto qué pasa con este activo y qué puede pasar. Hecha esta breve mención personal, que yo creo que es importante en este caso, lo que os quiero decir un poco o explicar un poco es qué es Bitcoin y cómo funciona, porque entendiendo esto vamos a poder desgranar y entender mejor lo que está pasando y lo que puede pasar con el activo. Para empezar, ¿qué pasa con Bitcoin? Bitcoin es un activo, o ha sido hasta ahora, muy cíclico, ¿vale? Y eso os lo cuento y es bastante importante. ¿Por qué? Porque Bitcoin tiene unos procesos de halving. ¿Qué es el halving? El halving es un proceso que se da en la red de Bitcoin cada 4 años aproximadamente, y que reduce a la mitad el número de nuevas emisiones de tokens de Bitcoin. Os voy a dejar por aquí cómo estas reducciones se han ido produciendo a lo largo de la corta historia de Bitcoin, porque es un activo tremendamente reciente. ¿Qué pasa con estos halving? Pues que normalmente el mercado se movía mucho, el mercado entendiéndose por el precio de cotización de Bitcoin, se movía mucho acompasado por los procesos de halving que el activo ha tenido. De hecho, normalmente el año posterior al halving, Bitcoin solía tocar sus máximos históricos y su final de ciclo, para en el segundo año después del halving adentrarse en un mercado bajista en el que tocaba suelo para iniciar un nuevo ciclo de expansión, empezando o pensando ya en el nuevo halving. Hasta ahora esto siempre ha sido así. ¿Qué pasa? Que en el año 2025 es verdad que hemos visto cosas muy similares, pero también hemos visto cosas bastante diferentes, y merece la pena recalcarlo, hacer esta breve mención, este breve análisis de lo que ha sucedido con Bitcoin para poder entender mejor lo que puede pasar y en el punto en el que estamos en este mercado. Lo que voy a hacer es iros compartiendo diferentes gráficos y diferentes estados del mercado de Bitcoin, ¿no? Lo primero que me gustaría analizar con vosotros de manera un poco breve, ¿no? No muy exhaustiva, es el gráfico histórico de Bitcoin, ¿vale? Yo he acortado desde comienzos del año 2018 en adelante. ¿Por qué os lo hago por aquí? Pues por lo que os decía, para que entendáis que es un activo cíclico, ¿no? En el año 2020 se produjo el halving de Bitcoin, creo que fue en el mes de mayo, y después, un año después, vimos que en el 21 pues tocó nuevos máximos, ¿no? Con un pico en mayo y un nuevo pico aproximadamente en el mes de octubre. Normalmente el último trimestre del año post-halving suelen ser el más alcista en la historia de Bitcoin, a diferencia de lo que ha pasado en 2025 con pequeños matices, ¿vale? ¿Qué pasó en adelante? Y quiero acortarlo para empezar y centrarnos en lo que es el nuevo ciclo, ¿no? De Bitcoin, que empieza más o menos aproximadamente en el año 2022, ¿vale? Después de los máximos del año 2021, voy a seguir acortándolo por aquí, después de los máximos del año 2021, Bitcoin cumplió con su fase bajista que se produjo en el año 2022, donde empezó a hacer suelo, ¿no? Lo hizo aproximadamente en los $15.000, más o menos. El caso es que, más allá de cuál fuera el precio, lo importante es que siguió cumpliendo el ciclo, ¿no? Y después de hacer ese suelo, pues empezó una recuperación. ¿Qué pasa? Que hasta ahora pues cumplía bien los ciclos. Una cosa muy llamativa fue que antes del halving, el halving fue en abril del 2024, si nos vamos aquí a lo que es el año 2024, vemos que Bitcoin tocó nuevos máximos
casi a la vez que el halving, ¿vale? Esto no es o no ha sido nunca habitual, pero sin embargo en el año 2024 lo vimos. El motivo fue porque a comienzos del año 2024 se aprobaron los ETFs de Bitcoin y por primera vez los inversores institucionales, que ojo, esto es muy importante, tuvieron acceso al mercado de Bitcoin. Entonces, por este impulso, es verdad que el 2024 empezó siendo más alcista de lo habitual y tocó esos máximos, como veis por aquí, antes del halving, ¿no? Tampoco mucho más, pero sí que tocó máximos antes del halving, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pues bueno, fue un año que luego se mantuvo bastante estable, con ciertas correcciones importantes en el mes de agosto por un problema, bueno, no un problema, por el carry trade de Japón, ¿vale? Que eso es un tema aparte, pero lo importante es que después, en el último trimestre del año 2024, tras la victoria electoral de Donald Trump, que sabéis que Trump aseguró durante su campaña electoral que quería hacer de Estados Unidos la capital mundial de las criptomonedas y de Bitcoin, pues el mercado se puso un poco en modo euforia y entonces Bitcoin empezó a subir, ¿no? Y esta es la subida que vimos a consecuencia de la victoria de Donald Trump, ¿no? Creo que ganó las elecciones más o menos, esto es finales de octubre, las ganó a principios de noviembre y mirar lo que pasó pues después de esta victoria electoral, ¿vale? Ante esto es verdad que la fase alcista bien se estaba acelerando o bien era producida por cosas externas más allá del propio ciclo de Bitcoin, ¿no? Cuando empezó el año 2025 es verdad que ya empezó con ciertos baches para el mercado cripto y de hecho el Liberation Day, que lo podemos encontrar más o menos por aquí, pues fue una gran corrección para Bitcoin y luego sí que vimos una recuperación que la gente, bueno, pues lo normal sería pensar que entonces esto era producto de su comportamiento cíclico, ¿vale? Y podría ser así y podría haber cumplido el guión porque es verdad que tocó máximos históricos, los tocó en el mes de mayo y los volvió a romper después en el mes de octubre cuando llegó a los $126.000. Sobre el papel es verdad que ha cumplido con su comportamiento cíclico Bitcoin y que por tanto debería de ser 2026 un mercado de nuevo bajista para el activo, ha empezado así de hecho, y después, pues bueno, de comenzar con su ciclo habitual de recuperación en el 27, en el 28 y pues esos nuevos máximos después del siguiente halving, que si no recuerdo mal tiene que ser en el año 2028, por tanto los nuevos máximos deberían de ser en el año 2029 dentro de 3 años. Esto es si el ciclo fuera así, pero ¿dónde está el problema? ¿O dónde está, yo creo que el kit de la cuestión, por así decir, de Bitcoin, ¿no? Pues que está en que básicamente ha sido un ciclo raro, ¿vale? Ha sido un ciclo raro. Luego vamos a hablar también de la institucionalización del activo, que puede ser un factor muy importante, pero el caso es que ha sido un ciclo raro. ¿Por qué? Porque de los 30 indicadores que suelen marcar el final de ciclo de Bitcoin, no se ha disparado, o sea, no se ha activado ninguno de los 30, ¿vale? ¿Por qué? Por varios motivos. Normalmente un dato interesante suele ser el precio de cotización y el precio de producción de Bitcoin. A mí siempre ha sido un dato en el que me he fijado mucho. ¿Por qué? Porque el precio de producción de Bitcoin es lo que a los mineros les cuesta producir una unidad del token, una unidad de BTC. ¿Qué pasa con esto? Que cuando normalmente nos acercamos a los finales de ciclo, el precio de cotización de Bitcoin suele duplicar o triplicar el precio de producción de Bitcoin. Y esto no ha pasado. Perdona por cortarte este vídeo, espero que te esté gustando y te esté ayudando, pero he venido aquí a hablar de mi libro un momento. Nada, solamente decirte que ya está disponible la guía que tu dinero necesita, que es un libro, una guía que he escrito para ayudarte a entender mejor tanto la inversión como gestionar mejor tus finanzas personales. Así que si tienes un nivel básico o intermedio, pero quieres aprender o incluso no sabes nada, pero quieres aprender y mejorar tus finanzas, pues nada, te recomiendo este libro que te dejo el enlace en la descripción y que espero que también te guste y te aporte tanto como este vídeo. Que os quería compartir sobre el precio de producción de Bitcoin, ¿vale? Veis que el precio de coste de cada Bitcoin más o menos lo manda estas bandas rojitas por aquí, y lo que veis es que en ciclos anteriores veis como el precio de cotización, que es la línea negra,
Vemos aquí en 2017 cómo se eleva muchísimo más del precio del coste de producción, que estaba en unos $4.000 por Bitcoin, y el precio de cotización llegó a los 25.000. Es verdad que fue 20.000, pero esto creo que se ajusta por la inflación. El caso es que después vimos en el siguiente ciclo, que fue el del año 2021, de nuevo el precio de producción estaba en unos 22.000 aproximadamente, veis por aquí, y el precio de cotización se fue a los 60 y pico mil, ¿vale? Por lo cual les estoy diciendo que suele duplicar o triplicar el precio de cotización. Si nos vamos a este ciclo, el halving se produce más o menos aquí, en mayo del año 2024. Y el coste de producir Bitcoin se va a los 91.000 dólares, ¿no? Porque como se reduce a la mitad, se acelera también la dificultad de minado y todo lo demás, ¿no? El caso es que, como veis por aquí, el precio, o sea, el coste de producción siempre ha ido muy ligado hasta ahora al precio de cotización. Y de hecho, en buena parte del ciclo, como os decía, se ha estado produciendo en pérdidas, ¿no? Bitcoin, y con ligeras ganancias, muy ligeras ganancias, salvo ciertos repuntes aquí en diciembre del 24 y aquí a lo largo del año 2025, ¿no? El caso es que lo que no hemos visto son estas fuertes alzas que sí que tuvimos en ciclos anteriores. Aparte de eso, como os decía, ninguno de los indicadores de final de ciclo se han activado y os lo voy a mostrar también. Indicadores de final de ciclo. Como veis, no hay ninguno activado a día de hoy. Miramos el que miremos, no se ha activado ninguno. Tenemos algunos que son bastante famosos, ¿no? Y como veis, por ejemplo, este de aquí, que se suele utilizar mucho, que es el gráfico de precios arcoíris de Bitcoin, veis que nunca ha llegado a esta fase de entrar en la línea amarilla, naranjita o roja, como sí que llegó en otros ciclos. Aquí siempre se ha quedado un poco por debajo en territorio de una subida suave, ¿no? Pues lo que os decía, en general ha sido un ciclo raro en el que no se ha activado ningún indicador de final de ciclo. Y lo más llamativo incluso puede ser el tema de mercado de las altcoins. Normalmente los finales de ciclo de Bitcoin suelen también estar seguidos por una alt season. Los finales de ciclo de Bitcoin hasta ahora siempre han acabado en euforia, han acabado con subidas vertiginosas tanto de Bitcoin como del resto de altcoins, sea Ethereum, sea Cardano, la que sea, ¿no? Lo vimos en el año 17 y lo vimos en el año 21, pero en este no lo hemos visto. De hecho, muy pocas altcoins han roto máximos históricos o han iniciado subidas importantes o parabólicas. Ethereum llegó a romper sus máximos históricos muy ligeramente en el mes de agosto, pero la mayoría siguen muy por debajo de los máximos que tocaron en el año 2021. Por tanto, lo que vemos que en el año 2025 sí se ha cumplido una parte del patrón de los ciclos, como es nuevos máximos históricos para Bitcoin en ese año post-halving, pero no se ha cumplido ni la euforia, ni se han activado ninguno de los indicadores que marcan el final de ciclo, ni tampoco ha terminado con una alt season como suele ser lo habitual. Por eso, una de las grandes preguntas que mucha gente se hace es ¿qué ha pasado con Bitcoin? Porque el año 2025, como digo, debería de haber sido un año alcista. De hecho, si vemos esos indicadores propios del ciclo, lo que normalmente marcan son 3 años de subidas, un año de bajada, 3 años de subidas, un año de bajada para Bitcoin. Y lo que hemos visto en este caso es que el 2025 terminó, aunque se tocaran máximos históricos, como un año negativo para Bitcoin y no suele ser lo habitual. Puede ser que el ciclo empezase antes en el 24, terminase antes y que por tanto todo responda a simplemente un comportamiento cíclico de Bitcoin. Pero es verdad que lo que tenemos que tener en cuenta es que si el final de ciclo ha sido ya, ha sido un ciclo raro, un ciclo en el que no se han cumplido la mayoría de patrones. La gente que sigue al mercado cripto, al mercado Bitcoin, se pregunta, ¿es un ciclo raro o es un superciclo? Porque, por ejemplo, el CEO de Binance y otras personas referentes dentro del mercado cripto abogan porque se trata de un superciclo y porque Bitcoin ha dejado atrás esa influencia de los halving para adecuarse más a las condiciones macro, siendo un activo que va más pegado al mercado y que como ya ha entrado en una fase de institucionalización importante, esas fases cíclicas
se han quedado atrás. Y lo que yo quiero ver con vosotros es cómo está impactando esa influencia de la institucionalización de Bitcoin y qué puede pasar en 2026, si bien puede ser un año bajista o si bien puede ser ese superciclo. Vale, en cuanto a la institucionalización, lo que yo os puedo decir es que aquí podemos ver datos que son bastante importantes. Y esto es la tenencia de Bitcoin por parte de los ETFs de Bitcoin y por parte de las empresas. Como veis, la demanda por parte del sector institucional, tanto corporativo como de los ETFs, la demanda no ha parado de crecer. Y un dato importante, que es en el que se basan muchas de las estimaciones para el 2026, se encuentra precisamente en esta otra captura que os estoy compartiendo de un informe que subió Binance, ¿no? Y es la demanda institucional de Bitcoin. Lo que vemos aquí es que la demanda institucional, que es la barrita verde, se disparó en el año 2024 y se disparó en el año 2025. Y de hecho, la barrita gris, que es bastante importante tenerlo en cuenta, es los nuevos Bitcoin que se emiten al mercado. Como veis, la demanda institucional está absorbiendo no solamente todos los Bitcoin nuevos que se crean y se lanzan al mercado, sino los que ya habían sido lanzados. Por tanto, se puede pensar en un shock de oferta, ¿no? Por esta gran demanda por parte de los institucionales. Claro, la pregunta siguiente que mucha gente se hace es, vale, ¿y por qué si la demanda de los institucionales está siendo tan fuerte, no se ve reflejada a día de hoy en el precio? Un gráfico revelador que puede explicar el comportamiento del precio. ¿Y qué es este gráfico? Pues vemos aquí la demanda en el año 2025 de quienes han comprado Bitcoin. Vemos que las empresas han liderado la demanda, después los fondos y ETFs, otros y gobiernos son los que han comprado Bitcoin, mientras que el inversor individual, que a fin de cuentas Bitcoin hasta ahora ha sido un activo en manos de manera mayoritariamente por parte del inversor individual, como tú, como yo, pequeños inversores en general, aunque acumularan mucho Bitcoin, pero pequeños inversores individuales, el retail en general, son los que han vendido Bitcoin fuertemente. Por eso el precio no se ha visto o no ha notado ese shock de demanda tan grande que ha venido por parte de los institucionales, ¿vale? Entonces, es cierto que Bitcoin se ha empezado a institucionalizar a lo largo del año 2025 porque cada vez son más tanto las compañías como los estados, aunque los estados menos, creo que tienen actualmente un 2,4% de todo el mercado de Bitcoin, pero las compañías y los ETFs ya tienen más de un 12,5%. Aunque son papeles todavía pequeños, hace cosa de 3 o 4 años era un papel prácticamente testimonial y los que manejaban Bitcoin básicamente eran o los mineros o los inversores individuales, cosa que ahora sí ha cambiado y vemos un cambio en las manos de los poseedores de Bitcoin. Vale, y antes de pasar a ver las predicciones que podemos esperar para 2026, si finalmente será un superciclo o finalmente será el final de ciclo anterior, pues antes de ver eso, lo que os quiero compartir, por ejemplo, son dos datos que pueden ser preocupantes para el mercado de Bitcoin en general, como es este, en el que lo que vemos aquí es que los tenedores de Bitcoin a largo plazo, si lo veis por aquí, empezaron a vender cuando el precio del activo estaba en $110.000, que fue aproximadamente en el mes de mayo del año 2025. Aquí, en este pico, los inversores de largo empezaron a vender. Y esto suele ser una señal negativa, porque cuando los inversores de largo plazo empiezan a vender es que entienden que el ciclo ha llegado a su máximo histórico y que deben de vender esperando una corrección. De hecho, cuando empiezan a comprar de nuevo Bitcoin, se ha visto en otras fases, se viene respaldado por una caída en los precios de Bitcoin. Esto, en apariencia, esto que estamos viendo aquí, este movimiento, podría pues ser negativo para el activo o podría indicar una tendencia bajista, al menos en el corto plazo, por los fundamentales que vemos aquí. Pero bueno, todo puede pasar en este mercado. Y otro indicador importante, aparte de este de los tenedores de largo plazo de Bitcoin, lo tenemos en el hash rate. El hash rate es la dificultad de minado de Bitcoin, ¿no? Es lo que aquí vemos en la línea azul de Bitcoin, ¿no? Mirad, lo podemos cambiar a 1 año o a 3 años. La dificultad de minado quiere decir que hay un montón de
de mineros conectados a la red y por tanto cuantos más mineros hay conectados, más segura es la red y normalmente suele ser un indicador adelantado del precio. Vamos, que cuando el hash rate tiende a subir, por consonancia, el precio de Bitcoin también tiende a subir y cuando cae el precio de Bitcoin tiende a bajar. No siempre es 100% así, pero más o menos veis que indica una tendencia muy similar. Fijaros aquí cómo cae, primero cayó el precio muy fuertemente de Bitcoin, que es la línea negra, y después ha caído el hash rate también aquí. Normalmente lo que podría ser positivo o lo que nos podría indicar una recuperación en el activo sería que el hash rate de nuevo empezara a subir, porque fijaros la gran caída que hemos tenido en los últimos tiempos del hash rate, ¿no? De aquí a aquí nunca se había visto una caída tan pronunciada en el hash rate de Bitcoin y por consonancia el precio también se ha desplomado fuertemente en el activo. Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Y os quiero hablar también del 10 de octubre del año 25 porque eso fue bastante importante. Pero ¿qué tenemos por ahora? Tenemos que un ciclo raro en el 2025 en el que no se activó ningún indicador de final de ciclo, en el que no ha habido una alt season, en el que ha sido probablemente un ciclo descafeinado o un ciclo que empezó antes, porque la verdad es que los máximos históricos del ciclo anterior se quedaron en los 67.000 dólares y actualmente en el ciclo presente, se haya acabado o no, están en 126.000. Por tanto, prácticamente duplicó el máximo histórico anterior del anterior ciclo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa que el 10 de octubre pasaron cosas extrañas en el mercado cripto. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el 10 de octubre vemos que a principios de octubre fue cuando Bitcoin estaba en una tendencia alcista y que marcó esos 126.000 dólares. Sin embargo, llega el 10 de octubre y todo cayó en picado. Se produjeron las mayores liquidaciones de toda la historia del mercado cripto. Esto fue más grave para el mercado que cuando quebró el exchange FTX o cuando incluso quebró el proyecto de Terra Luna, que fueron golpes durísimos para el mercado cripto en general. Pues lo que pasó el 10 de octubre fue bastante más grave. ¿Y qué es lo que pasó? Básicamente, todavía no hay una claridad absoluta, pero se entiende que fue un fallo técnico, que si Binance, que si no se sabe con claridad, pero que lo que tenemos claro y seguro es que esto disparó el miedo en el mercado cripto y disparó la desconfianza entre los traders cripto en general y que posiblemente después de ello pues se haya entrado en una fase pues eso de desconfianza, de desconexión con este activo en general pues al final fue un varapalo muy fuerte. Si no hubiera pasado lo del 10 de octubre, nadie sabe lo que hubiera pasado si finalmente se hubiera cumplido con el patrón, se hubiera cumplido el patrón completo de que el último trimestre del año post-halving suele ser el más alcista, pues bueno, queda por confirmar si se hubiera dado la alt season, si Bitcoin hubiera hecho unos máximos más crecientes, disparándose bastante más de ese precio de producción del que os he hablado, queda por ver todo eso. El caso es que el 10 de octubre fue una sepultura para el mercado cripto en general y que desde entonces es un mercado que no ha levantado cabeza, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que queda por saber o por ver? ¿Qué pasará en este 2026? ¿No? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué puede pasar en 2026 teniendo en cuenta la institucionalización del activo, esa visión que tienen muchos analistas que nos hablan de que Bitcoin probablemente sea un activo que se comporta más en base a los ciclos macro que en base a sus propios ciclos influidos por el halving? Y bueno, pues en general veremos a ver qué es lo que sucede en el 2026. No voy a dejar aquí el vídeo, sino que os voy a compartir algunas de las perspectivas que a mí me han parecido más interesantes para Bitcoin. Pues bueno, os iré compartiendo los diferentes análisis. Una de las predicciones llega por parte de Bernstein y Standard Chartered, que son dos agentes del sector financiero y que estiman que en el año 2026 el precio de Bitcoin podría llegar a los 150.000 dólares debido especialmente a esta demanda institucional con respecto a los nuevos tokens emitidos de Bitcoin. Recordar el gráfico de cómo la demanda de los institucionales está bastante por encima de esas nuevas emisiones de tokens de Bitcoin. Entonces, en eso basan la predicción de que podría llegar en 2026 a los 150.000 dólares. Tom Lee de Fundstrat, que es uno de los inversores más famosos de Wall Street y que habla mucho del mercado cripto, es verdad que puede pecar muchas veces de una visión tremendamente alcista para Bitcoin,
pero habla que en este 2026 podría llegar a $200.000, aparte de por la demanda institucional, también por la demanda que hay generacional en la generación tanto millennial como la generación Z, que muchos de ellos prefieren comprar Bitcoin o están comprando Bitcoin incluso por encima de otros tipos de activos financieros que hay en el mercado. JP Morgan, que es el banco más grande de los Estados Unidos, también estimó que el precio de Bitcoin en 2026 podría llegar a los $170.000 en base a todo esto y en base al propio comportamiento de Bitcoin en los últimos tiempos y a raíz de la institucionalización del activo. Y Katie Wood, que sabéis que es una de las inversoras más famosas de Wall Street, no habló exactamente del año 2026, sí habló de más largo plazo y situó el precio objetivo de Bitcoin para el año 2030 en los 2,4 millones de dólares. Y evidentemente también hay otros análisis que indican que puede ser un año bajista, que Bitcoin se quedaría en los 40.000 o los 60.000 dólares en el año 2026. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Yo también os quiero compartir otro gráfico de las propias predicciones de precio de Bitcoin. Vale, este es otro gráfico que, como os decía, es el que tiene en cuenta varias indicadores para ver el pronóstico de lo que puede hacer el precio de Bitcoin en los próximos tiempos, ¿no? Si nos vamos a lo que es el año 2026, este sería más o menos el final del año, diciembre, vemos que la predicción está, de estos indicadores, está en que Bitcoin se quedase entre los 140.000 y los 397.000 dólares. El caso es que, pues bueno, esto es lo que tenemos a día de hoy con este activo y con todo lo que ha pasado. La parte positiva, si yo os comparto mi opinión sincera, es que es verdad que está habiendo mucha demanda institucional de agentes importantes, ¿no? La Universidad de Harvard tiene una posición importante en Bitcoin a través de los ETFs, bancos como JP Morgan están también comprando Bitcoin a través de los ETFs y cada vez más el sistema financiero en general está cada vez apostando más por Bitcoin, sobre todo y especialmente por Bitcoin, aparte que este año también pueden llegar nuevas regulaciones importantes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo positivo que puede influir este año para ver un superciclo de Bitcoin que sería raro en su comportamiento cíclico temporal? Pues bueno, lo que podríamos ver positivo es, por un lado, se ha despejado ya la incógnita de quién será el nuevo presidente de la Reserva Federal. Ahora bien, lo que queda por ver es qué tipo de política monetaria va a seguir Kevin Warsh para ver si esto va a beneficiar o no va a beneficiar al propio Bitcoin. Otro aspecto positivo de este mercado es los avances regulatorios en Estados Unidos. Sabéis que hay 3 leyes que se estaban debatiendo actualmente, sobre todo la más importante es la Clarity Act, que tiene una regulación bastante importante y unos impactos importantes en el mercado cripto. Entonces, estos avances regulatorios también pueden influir positivamente en Bitcoin. Y otro dato bastante alentador son las elecciones de mitad de mandato, que como sabéis, en el mes de noviembre hay elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y generalmente ya sabéis que los políticos tienden a hacer una expansión fiscal y dar incentivos fiscales para ir con mejor cara a las elecciones. Y precisamente Donald Trump quiere hacer eso y eso también podría ser positivo para el precio de Bitcoin en general. Lo negativo pues está en el propio ciclo, ¿no? Que en 2026 la teoría te marca que puede ser un año bajista para Bitcoin y luego pues al final toda la tensión geopolítica y a día de hoy el mercado también tiene muchas dudas con respecto a la IA. Sabéis que Bitcoin también tiene una gran correlación con el Nasdaq y con las empresas tecnológicas en general. Y esto no hay que perderlo de vista y no hay que perder el foco aquí. El mercado en general, los inversores están muy preocupados con el dinero que las 7 magníficas están gastando y destinando para la inversión en IA y ver si eso realmente es rentable, ¿vale? Entonces, esa preocupación con la IA está afectando bastante al precio de Bitcoin, entre otras cosas, por esa correlación que suele tener con el Nasdaq. Entonces, tenemos aspectos positivos por un lado y tenemos aspectos negativos por el otro. Sinceramente, adivinar lo que Bitcoin puede hacer en el corto plazo es bastante complicado, ¿vale? O sea, es como intentar acertar la quiniela. Yo os he traído un análisis comentando lo que ha pasado, qué tipo de activo es, cómo mirar ciertos gráficos y cuáles son las previsiones para el año 26. Pero lo cierto es que yo ni nadie va a saber qué puede pasar con Bitcoin en el año 2026. Lo que sí yo creo que para largo plazo, y esto es opinión personal, Bitcoin me sigue pareciendo un activo fantástico
y que tiene muchísimas cosas a favor, sobre todo esa escasez para proteger pues bueno, la pérdida de poder adquisitivo que tiene el propio dinero fiat, ¿no? Entonces, a mí todo eso me parece muy positivo y para largo plazo es un activo en el que confío plenamente. Me puedo equivocar o no, pero yo creo que Bitcoin, el que lo compre y lo mantenga para 4 años, para 5, para 10, va a ser casi imposible que se equivoque o que termine con pérdidas. Es mi visión, no tiene por qué ser la vuestra, ni tiene por qué ser la acertada, pero yo creo que para largo plazo es un activo extraordinario y fantástico. Ahora bien, para corto plazo, saber qué puede pasar en el 2026 va a ser complicado. Sin duda creo que va a ser un año muy importante porque si realmente termina siendo un año bajista, entonces estaremos hablando de que ha sido un ciclo descafeinado, pero que finalmente Bitcoin ha seguido su ciclo natural, el que ha venido comportándose así a lo largo de su corta historia. Si termina siendo un año alcista, sí que se puede hablar de una ruptura cíclica de Bitcoin y que por tanto estaríamos adentrándonos en una nueva fase de Bitcoin en la que ya la propia institucionalización del activo y la propia influencia que puede tener las condiciones macro en el precio de Bitcoin, pues ya marcarían otro terreno. Entonces, va a ser un año para mí importante porque pase lo que pase, va a marcar una tónica u otra tónica. Y luego, por terminar el vídeo, me parece bastante importante lo que pueda pasar en el mercado de las altcoins, porque aquí es donde realmente está el peligro y donde puede que muchos inversores terminen perdiendo dinero si el año 26 no es un año alcista, si no es un año en el que Bitcoin se recupere. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de altcoins se han quedado muy lejos de los máximos de 2021. Es cierto que, y es normal, que puede darse una depuración en tantos proyectos cripto que hay, porque hay un montón, creo que hay más de 10.000. Entonces es normal que se termine dando una depuración y que la mayoría de todos esos proyectos se queden en nada, se vayan a cero y que realmente pues bueno, se terminen quedando pocos ganadores dentro del mercado cripto. Pero lo cierto es que si no hay una recuperación en el 2026, el mercado de las altcoins va a sufrir mucho, ¿no? Porque realmente el año 2025 ha sido muy malo para la mayoría de altcoins. Para Ethereum, por ejemplo, a pesar de que rompiera máximos en el mes de agosto, ha sido un año bastante malo porque no ha duplicado ni de lejos sus máximos históricos ni los ha triplicado como debería de haber hecho. Entonces, pues bueno, lo que os puedo decir es que es todo ahora mismo muy incierto, es tirar una moneda al aire con el mercado cripto y que lo que tenéis que saber es que estamos a la expectativa de ver si termina confirmándose siendo un año bajista y por tanto cumple con el ciclo histórico o si estamos ante un superciclo y un cambio de ritmo en Bitcoin y con especial vigilancia en las altcoins para saber qué es lo que puede suceder con ellas, si tiene tirón y tiene futuro ese mercado o si vamos a ver una depuración brutal en esos proyectos cripto que la mayoría de ellos pueden quedarse en la estacada. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo sé que ha sido un vídeo diferente, un vídeo más técnico o incluso un vídeo más denso. No lo sé, pero espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis aprendido y que me dejéis aquí en comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, todo lo que queráis hacer, porque es la verdad que es la primera vez que hago un vídeo de análisis tan profundo y que a lo mejor he dejado datos al azar o que no lo he explicado todo lo bien que me hubiera gustado. Así que nada, nos vemos muy pronto en el canal de Trabaja tu Dinero y un abrazo a todos.